Qué gusto es volver a encontrarnos aquí en Quinta Visión Televisión, en tu voz local. Es verdad, un verdadero agrado todos los días poder reunirnos en edición estreno 19:30, tu voz local, de lunes a viernes. Así es que reiteramos nuestros agradecimientos. Y hoy vamos a hablar de algo muy contingente que estuvo ocurriendo hasta hace algunas horas ya. Y se trata de la pregunta que se hacía era la siguiente: ¿se debe volver al voto obligatorio? Pues bien, y yo creo que quedó tan claro porque el voto, no, el voto no. El actor fundamental y principal en las últimas elecciones, estas de segunda vuelta de gobernadores regionales, 19 puntos y algo de asistencia a las urnas, me confirmaban completamente que esta tenía que ser una discusión. Bueno, la iniciativa se encontró primero en tabla, requerimiento eran 3/5 por parte de los parlamentarios para ser aprobado, y bueno, eso fue lo que pasó. En definitiva, se aprobó esta reforma constitucional que restablece el voto obligatorio en elecciones populares. Hay algún otro trámite que vamos a seguir muy atentamente. De ello vamos a conversar con quienes hoy comparten con nosotros el panel. Raúl Celis, convencional constituyente electo por el Distrito 7. Don Raúl, ¿cómo está usted? Hola Carlos, muy bien, muy buenas tardes, y aprovecho de saludar también a los próximos invitados, Daniel y Nelson. Efectivamente, Nelson Venegas, exalcalde de Calle Larga, quien está una vez más con nosotros. Nelson, un placer. Hola Carlos, muy buenas tardes, saludarlos también a Raúl, a Daniel, y bueno, por supuesto a ti y a todos los que nos están viendo. Para mí es muy importante participar en un programa de esta envergadura, así que muchas gracias por la invitación. Lo sé, además, y lo sabemos muchos, hay intenciones, hay motivaciones que están allí, ¿no es cierto? Y son parte del trabajo que antecede a la mirada que va, al menos a la apuesta que va a hacer Nelson Venegas en el futuro, queriendo, porque ha sido muy crítico respecto del ejercicio de la labor parlamentaria de la zona. Así es que, bien, pues, vamos a ver, y de momento es muy interesante que él nos pueda dar su opinión. Y saludar, como no, también a Daniel Morales, concejal por Valparaíso. Daniel. ¿Qué tal, Carlito? ¿Qué tal, Raúl? Nelson, gusto de estar esta tarde con ustedes. Bien, pues miren, escuché de todo, al menos en la opinión ciudadana. Sí, voto obligatorio, inscripción automática. Otros decían, pero ¿cómo se hablan de democracia y obligan al voto? Otros respondían ante la pregunta, ¿hay que volver al voto obligatorio o dejarlo como voluntario? Esto le conviene solo a los partidos políticos por la devolución de las lucas, mencionaban algunos. Y bien, esta es la realidad. Las cifras dan cuenta, Raúl Celis, que la baja concurrencia a las urnas coloca incluso en riesgo la validez de la autoridad misma, en definitiva, o el respaldo que tenga de parte de la ciudadanía. Por lo tanto, ¿a favor o en contra del voto obligatorio? Yo creo que hay acá dos problemas y habría que distinguir. Lo voy a llamar de forma y de fondo. De forma, yo soy partidario del voto obligatorio y de la inscripción automática, porque así como tenemos derechos, también debemos tener deberes, como pagar los impuestos, como el voto obligatorio. Pero eso no resuelve el problema de fondo. No por tener un voto obligatorio y inscripción automática vamos a tener a la gente masivamente votando. O sea, lo que se puede producir es una especie como de paro, de huelga, por ejemplo, de rebelión, y seguir con abstenciones masivas. Acá hay un problema serio en el país con las instituciones, creo yo, políticas, con la educación cívica, y eso va a haber que abordarlo a la brevedad y de manera urgente, porque cuando uno empieza a perder los afectos por las instituciones, el compromiso político, claro, la legitimidad de todo el sistema empieza a derrumbarse, y son las oportunidades donde pueden entrar los populismos, que es a mí lo que
preocupa, entre otras cosas, ¿ah? Que sea un populista, de derecha, de izquierda, lo mismo, el que se aproveche de esta especie de desafección masiva y logre con un porcentaje bajo de votaciones alcanzar el gobierno o una representación parlamentaria muy, muy importante. Entonces creo que a mí lo que más me preocupa, independientemente que soy partidario del voto obligatorio en inscripción automática, es el problema de fondo, y ese problema lo encuentro grave para el país. Ahora bien, coincidamos, Nelson, que el problema de fondo, del cual hace mención Raúl Celis, se resuelve con mayor tiempo, se toma más tiempo, tengo la impresión al menos, pero apunta a algo muy importante, que también era de alguna manera la respuesta de a quienes se les consultaba en distintos medios, ¿ah? Era, claro, voto obligatorio, inscripción automática, pero educación cívica, pues sí, 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 es lo que falta y muchos se preguntan, ¿y por qué no se vuelva a incluir esa asignatura en la educación? Sí, bueno, yo concuerdo en algún sentido también con lo que señala Raúl y lo que señalas tú, pero aquí creo que de verdad hay una situación bastante compleja. Por supuesto, yo estoy a favor del voto obligatorio y todo aquello, pero aquí tenemos un problema mucho mayor que tiene que ver con la crisis de la representatividad, con la crisis de la política, con la crisis de convocatoria y el saber para qué sirve la política. Por ejemplo, una pregunta bien concreta. Nosotros tuvimos el domingo pasado las elecciones donde no se alcanzó en Santiago, ya que todos hablan de Santiago, el 19% de la votación. Pero con una mano en el corazón, y esa es la crítica contundente que tenemos que hacer, ¿cuántos, incluso de aquellos que estamos involucrados en la política, sabemos para qué sirve un gobernador regional? Hay que pensar, por ejemplo, que el cargo de gobernador regional se nominó y poco tiempo después se señalaron las atribuciones y es un cargo en construcción. Imagínate nosotros que participamos activamente de la política, aún ni siquiera sabemos cuáles son las atribuciones, cómo se va a ajustar a una ley de rentas regionales, cómo se va a vincular y cómo se va a concordar o complementar este rol con el del intendente en tanto delegado presidencial. O sea, la gente tú no la puedes estar obligando para que vaya a votar por cosas que son irrelevantes, que no le interesan porque simplemente no se saben por qué van a hacerlo. Yo creo que el ejemplo más importante al respecto es, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado con la votación o con el plebiscito respecto de la cuestión constitucional, donde fue mucha gente a votar en plena pandemia. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que considerar primero que lo más importante que tenemos que señalarle a la gente que para qué sirve la política, que la gente sienta que la política le sirva para algo. Porque si la gente entiende que solamente es una cuestión de políticos o de política donde se nos obliga a participar en un juego que no queremos participar porque no nos sirve para nada, entonces al final yo creo que, tal como decía Rubén, lo que nos vamos a estar haciendo en el tiempo es disparar a los pies porque la gente va a sentir más desafección y más odiosidad respecto de una clase política que genera reglas del juego, obligando a participar a la gente en una cuestión que a la gente no le interesa. Daniel, tengo la impresión igualmente que al menos la respuesta a esta interrogante a la ciudadanía es estar dividida. Algunos sí están de acuerdo y otros no. Tengo la sensación, reitero, de que no es mayoritaria la opción voluntaria. Mira, yo creo, Carlitos, que muchos están de acuerdo después de del último resultado en que efectivamente el voto vuelve a ser obligatorio. Yo rescato las dos intervenciones de mis predecesores porque tiene mucho que ver con la mala calidad también de la política en los últimos años. Yo me siento un representante de los movimientos ciudadanos, digamos, del ciudadanismo en Valparaíso, el cual hicimos mucho esfuerzo de tratar de no poner como primera definición la polaridad derecha-izquierda, la idea era como Valparaíso primero, ¿no? Y por lo tanto en este proyecto estaban todos invitados. Pero resulta claro, pues, cuando tenemos una educación que sacó educación cívica, que sacó filosofía, que sacó los ramos que te hacen pensar, de alguna manera es una señal clara de para dónde se estaba diseñando esta figura. Yo creo que, y ahí entre los partidos tradicionales, digamos que hoy día están todos en crisis, absolutamente todos, creo, eh, eh, porque no generaron nuevas generaciones, no hubo generación de recambio. Por ahí apareció una entrevista de Moschati, este análisis de Moschati en el cual se burlaba un poco cuando veía las imágenes de la juventud socialista de Santiago,
y aparecía un tipo con el pelo como el mío, así como ya medio cano, y ese era el representante de la juventud socialista. Entonces, mientras que el Partido Comunista sí tenía cabros jóvenes y los partidos nuevos, por supuesto, del Frente Amplio, están llenos de sangre nueva, digamos. Entonces, esa falta de renovación de los partidos políticos en torno a un contexto de muy mala educación cívica y muy mala educación pública también, debo decir que tanto la educación pública, la salud, los temas importantísimos para este país, finalmente la clase política, independientemente de dónde viniera, no lo abordó. Finalmente la Constitución, que era un tema que había consenso por décadas, finalmente prácticamente se tuvo que quemar, quemaron el país entero, y ahí como que hubo posibilidad de entrar a esta discusión. Ahora, con lo que dice Nelson, me encuentro toda la razón, en el sentido que si no están preparados, ¿cómo voy a votar por algo que no tenía idea? Entonces, si se dan cuenta, siguiendo la línea de Nelson, ¿cuál fue el libro más vendido desde el fin de 2019-2020? La Constitución Política de Chile. ¿Ah? La gente realmente entró en el tema y se empezó a meter. Mucha gente, incluido yo mismo, digamos, la profundidad de lo que es el Estado subsidiario, la profundidad de lo que es los tribunales, ¿cómo se llama? Constitucionales. Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, claro. La profundidad de una serie de cosas que prácticamente avanzaban en inercia, son motivos fundamental, digamos, de la alta participación. Entonces, va por ahí, entre la educación y que y el mea culpa grande que los partidos tradicionales tienen que hacer de no haber sido seductores ni haber generado energía para atraer nuevas generaciones, renovarse e ir a los temas de verdad. O sea, un poco lo que me imagino que Nelson va a tocar. La quinta región cordillera prácticamente no existe. ¿Ah? El famoso, yo siempre reclamo el famoso tren a Calera. Oye, pero es inaceptable que cosas tan prácticas, que en Valparaíso los ascensores, por ejemplo, o sea, inaceptable para una persona que vota toda su vida y que va y se cree el partido, finalmente el ascensor donde vive, que ya es persona de tercera edad, que está rodeado de escaleras con microtráfico, peldaños rotos, que no esté funcionando. Entonces, ¿qué credibilidad tiene el mundo de la política hoy en día? Entonces, como decía Raúl también, eso da pie a que entonces se polariza la reflexión y se generan estos populismos y se vota digamos, por consigna. Entonces van a votar los sectores más polarizados y entonces la gente, digamos, más moderada no se inmiscuye porque realmente siente que no gana nada. Sí, bueno, queremos ciudadanos más activos y particularmente en la política, y cuando hablamos de ir a las urnas hay que estar motivados. Claro que sí, y lo definió muy bien, muy académicamente Raúl Celis. Sí, hay un problema de forma y de fondo. La forma podemos resolverla, pero quiero seguir insistiendo en que también me da la impresión que hay una especie de estrategia intencionada al no entender, el diagnóstico está claro, se necesita educación cívica, pero tengo la impresión que hay una especie de estrategia cercana al oscurantismo medieval, porque si ella volviera a ser parte de la estructura educacional, bueno, tendríamos entonces electores en el tiempo comprometidos con el país, pues, con los destinos del mismo, Raúl Celis. Que el problema es bastante grave. Yo comparto prácticamente el 100% de lo que han dicho Daniel y Nelson. Educación cívica es una parte, pero es cierto, hay un problema generacional. La generación de los 90 tuvo la gracia, a mi juicio, que son, no sé, para ponerlo en edad de 65 años para arriba, más o menos, 60 años para arriba. Tuvo la gracia de haber sido, haber estado constituida por personas que vivieron el tiempo de la Unidad Popular, el gobierno militar, y dirigieron bien la transición, a mi juicio, en términos generales. Esa generación fue la que ha dominado, o es la que ha dominado hasta ahora, o hasta hace muy poco tiempo atrás, y no dejó que otras generaciones se levantaran. Ahí la culpa la pueden tener también las generaciones menores que tampoco dieron la pelea de manera suficiente. Pero yo creo que, claro, los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en esto. Yo pensaba también los medios de comunicación, yo no tengo nada contra los matinales, pero festinar todo lo que es la política es malo.
un canal estatal, por ejemplo, para mi gusto, tiene que tener una vocación de enseñanza. Ahora, si tiene un 2% de audiencia, mala pata, pero ¿por qué el canal estatal tiene que estar compitiendo por tener un mejor rating que los canales privados? No, yo creo que es un problema serio, Carlos, ¿ah? Serio, y no creo que tenga una salida ni rápida, en eso concuerdo, que puede tomar generación, o sea, puede tomar cuántos años, ni tampoco es fácil, porque requiere eh, también de una buena calidad de la política, y la política de hoy día, en términos generales, a mí me parece que es de muy inferior calidad a la que tuvimos hace algunas décadas. Nelson, por lo pronto, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer entonces? No, mira, yo quiero hacer un pequeño matiz respecto de cómo se está dando. Estando de acuerdo en mucho respecto a lo que se está señalando, yo creo que tampoco podemos tener una visión tan paternalista respecto al tema, porque pareciera ser como que nosotros los que nos dedicamos a la política somos los que sabemos porque tuvimos educación cívica y hacíamos bien las cosas, y la gente no está participando porque está desinformada, porque no tiene educación cívica. Entonces, no me gustaría solo quedarme en eso. Yo creo que hay que hacerse un poquito cargo, lo digo en términos generales, respecto de dónde surge el conflicto. Y el conflicto surge, insisto yo, por la falta de representatividad. Te voy a poner un solo ejemplo. Cuando se estaba discutiendo la primera vez el retiro del primer 10%, en todas las casas de Chile estaban todos los ciudadanos y todas las ciudadanas viendo el canal del Congreso. Es decir, la gente estaba incentivada con el tema político porque tenía incidencia lo que se estaba discutiendo en sus propias vidas. En cambio, hoy día, insisto, no hay temas que convoquen, y lo que dijo Daniel es súper cierto, la baja calidad política también amerita el hecho de por qué vamos a tener que votar por cosas. Imagínense, hoy día se repuso o se está reponiendo un tema que fue impuesto hace 3 años atrás. Entonces, imagínense, se le paga al Congreso para que haga una ley que después va a ser esa misma ley dejada sin efecto por ese mismo Congreso, sin meditación, sin pensar, sin reflexionar, sin hacer leyes buenas. Entonces, la ciudadanía yo creo que hoy día incluso está mucho más informada que antes y se da cuenta de aquello y se siente burlada respecto de aquello. Entonces, si nosotros consideramos además que hoy día existen, por ejemplo, las redes sociales donde existe una mayor inmediatez entre el representante y el representado, donde existe la posibilidad de cuestionar e involucrarse políticamente de manera mucho más directa con lo que se está decidiendo, lo que es la representatividad pierde su fuerza. Por ejemplo, hace 50 años atrás, una persona votaba por alguien, por un mandatario que lo representaba por 4 años, y entonces confiaba en ese mandatario. Hoy día yo puedo estar interpelando vía Twitter a un mandatario al segundo, al instante. Entonces, el poder de la representatividad en esta nueva lógica y en esta nueva dinámica tecnológica globalizada y más informada hace que yo creo que no se tenga que reducir solamente al tema de la educación cívica, sino que básicamente es cómo hacemos que la política nuevamente vuelva a resolver los problemas que más atañen y que más le importan a la gente. Sí, está bien. Creo que todos de alguna u otra manera compartimos, unos más, unos menos, la cercanía con los otros a través de las redes sociales, pero para ser francos también, Nelson, no solo son de pronto peligrosas y anónimas, y eso también genera una mala opinión en la comunidad nacional, y sirve casi de, no sé, el ciberbullying lo vemos en la clase, pero también lo podemos observar claramente en situaciones diarias. Es cosa de meterse a Twitter. No sé, Daniel, entiendo que se mueve muy bien ahí en las redes. Pero solo un segundito, Carlos. Sí, es sí, para sí. señalar que yo no me hago cargo yo me hago cargo de los Twitter serios, de la parte seria. Perfecto, perfecto. Y eso está muy bien acotarlo. Daniel. Sí, yo quería volver un poco antes de lo de esto, con el tema que tú dijiste, está como conspiración, digamos. Oscurantismo. Oscurantismo. Yo creo que queda esa sensación porque el voto voluntario finalmente privilegiaba al dirigente militante. Entonces los partidos tradicionales tenían como un control, más o menos podían saber para dónde iba la micro, pero esto le jugó en contra de momento de que estamos también de acuerdo de que la política, la mala calidad de la política fue de alguna manera desenamorando a la gente. Entonces, primero, ampliar la votación a toda la sociedad es un fin deseable para la salud de la democracia. Dicho eso, todos deberían trabajar para eso, no solamente el ámbito político. Y aquí quiero decir un tema sobre las barreras de acceso, el costo del transporte,
y principalmente con la conversación que tuve con mi amigo Teiza, que me dijo, por favor, pon cara de indignado, y lo voy a hacer, ¿ah? Al CERVEL, ¿ah? ¿Cómo no es posible que no estén georreferenciadas las mesas? O sea, el alto nivel de pobreza que tiene nuestro país, nuestra región, ¿ah? El alto nivel de ocupación en periférica, en los campamentos, y personas tienen que ir a votar, por ejemplo, acá gente de Placeres tenía que ir a votar a Barón, le implicaba bajar, volver a hacer dos transportes, ¿ah? Y si son 6 personas, 4 personas en la casa, todas mayores de 18, o sea, es un dineral. Es un factor que hace que finalmente tú decidas no ir a votar, ¿eh? Pero claro, entonces todo tiene que ir de alguna manera, no una forma paternalista, en todo caso, Nelson, pero tiene que ver con un acompañamiento, o sea, hay que hacerlo atractivo, seductor, que efectivamente yo entienda que participando puedo generar un proceso transformador, para mejor, por supuesto. ¿Ah? Y para eso también abrir la votación a un espectro, a un padrón más real, va a generar, yo creo, a toda costa un mejor debate. Muy bien. Un poco lo que decía Raúl, y termino con esto. O sea, vimos alcaldesas, por ejemplo, en Santiago, que estaban proponiendo, no sé, por ejemplo, la guaguoteca, o sea, inventando ya figuras, ¿cachai? La Katy Barriga, en este caso. Cosas que son netamente como para ser creativos, pero sin sustento, digamos. Y claramente un trabajo más serio va a poder ir haciendo avanzar esto también más lento, pero a pie más seguro. Bueno, algunos ciudadanos a propósito de esta vuelta al comienzo, porque recordemos que en nuestro país existió el voto obligatorio y luego se lidera al voluntario y hoy día se va a volver a la misma condición primigenia. El asunto pasa porque da la impresión como que los ciudadanos no somos total o tan maduros como para afrontar una responsabilidad como esta. Hay algunos que incluso se sienten mirados como niños. Nos queda muy poco, un minuto máximo, sí, voy a pedir uno más, un minuto máximo por cada uno, Raúl Celis. Sí, yo a los factores que se han dicho acá agregaría una especie de pregunta. ¿Por qué en otros países sudamericanos, europeos, Perú, pongo ejemplo, Francia en unas elecciones hace un tiempo atrás, por qué la participación es mucho mayor? Creo que ahí hay otro elemento también que indica que algo no está marchando bien en Chile. Tal vez las personas creen que un nuevo gobierno no le va a cambiar mayormente la vida a las personas. Yo creo que puede ser uno de los elementos. Pero en fin, creo que este problema, el hecho de establecer voto obligatorio e inscripción voluntaria es solamente un primer paso para recuperar la legitimidad de las instituciones políticas. Y esto tiene que ser seguido por muchos otros más. Y además creo que el costo que va a tener para los políticos que no han estado a la altura, por decirlo de alguna manera, va a ser con un padrón mayor que van a quedar excluidos del Congreso. Me están apremiando con el tiempo, Nelson. No, es deber del Estado tratar de generar y fomentar lo que tiene que ver con la votación. Y nosotros somos un país que ya tiene un nivel de desarrollo donde se podría hacer votación automática, donde, por ejemplo, los sectores rurales deberían tener más facilidades para lo que es la movilización, como lo decía Daniel, porque en las zonas rurales, como la que yo fui alcalde, es mucho más complejo el tema, y es una obligación del Estado porque tiene que fomentar el voto. Hasta principios del siglo XX existía solo el voto censitario. Hasta 1948 solo votaba la mitad de los chilenos porque las mujeres no tenían derecho a voto. Entonces lo que hay que hacer es que vote la mayor cantidad de gente, pero también hay que fomentarlo y hay que propiciarlo y hay que propenderlo a través de todo lo que el Estado pueda disponer para aquello. Muy bien. Daniel, para despedirnos. Sí, bueno, mira, me quedo en el último punto que dijimos sobre el tema de ojalá CERVEL implemente innovaciones, digamos, para acercar los mecanismos de votación a la gente. También permanentemente cerca de elecciones aparece la idea en el Parlamento de poder hacer el transporte gratuito los días de elecciones. Por favor, veámoslo desde ya, que no lleguen los días antes y que estudiemos los factores, como lo hace Metro Valparaíso, lo hace muy bien. En fin, esas facilidades también van a ser muy bienvenidas y van a ser una señal clara de que lo público se preocupa por mejorar la calidad
de sus representantes. Bien, dejamos para una próxima oportunidad el voto electrónico. Daniel Morales, concejal de Valparaíso, Nelson Verega, exalcalde de Calle Larga, y al convencional constituyente electo por el Distrito 7, Raúl Celis, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Nos vemos en una próxima ocasión.